Hermanos, ya hemos comenzado una nueva serie, la cual hemos titulado Ser. ¿Qué significa ser? Bueno, una iglesia que es. Y tenemos un eslogan que le da un mejor significado a esta frase, y es la iglesia que Dios quiere que seamos. Ser, la iglesia que Dios quiere que seamos. Hace un tiempo tuvimos una serie que le titulamos Estos somos, una iglesia de discípulos que hace discípulos. Pero ahora, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la iglesia va más allá de solamente hacer discípulos. Entonces, damos inicio a esta nueva serie, le damos gracias al Señor por eso. Hoy 7 de junio del 2020. Y quiero que usted pueda, con Biblia en mano, prestar mucha atención a toda esta enseñanza y que sea el Señor guiándonos a cada uno de nosotros. En primer lugar, la iglesia es. La iglesia es. ¿Qué es la iglesia? Bueno, el término es, o aquello que es, tiene existencia real y forma parte de una realidad. Cuando vemos la palabra ser a la luz de la Biblia, nos podemos dar cuenta que habla de algo o de alguien. Incluso la palabra ser la podemos ver desde dos perspectivas distintas. El ser como un sustantivo escrito y el ser como un verbo. El sustantivo es algo o es alguien. Le da una personalidad o una característica a cierta cosa o persona. Y podemos ver el ser del verbo, que define o le da una identifica a ese algo o a ese alguien. La primera mención que encontramos de la palabra ser la encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 20, donde Dios dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Qué producirían las aguas? Seres vivientes. Entonces vemos en Génesis capítulo 1 versículo 20 que las aguas producirían seres vivientes. Luego lo encontramos en el versículo 24, donde Dios le dice a la tierra, produzca la tierra seres vivientes según su género. Estos seres tenían género, tenían especie, según su género, según su especie, en toda la expansión, en toda la tierra. Entonces lo encontramos en el agua produciendo seres vivientes, aves, mamíferos, todo tipo de peces. Lo vemos en Génesis 1:24, la tierra produciendo también una gran cantidad de seres vivientes, en este caso animales. Encontramos también la mención de Génesis capítulo 2 versículo 7, donde dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo al hombre un ser viviente? El soplo del Señor, el aliento de vida, la vida que le dio el Señor al hombre. Entonces encontramos a los animales, el ser animal, entonces, o un ser vivo. Encontramos al hombre como un ser viviente, un ser humano, un ser vivo también. Y vemos que tanto al animal como al hombre, así lo dice un salmo, los ha creado Dios. Dios los ha hecho real. El hombre es hombre, es ser viviente, porque el Señor así lo quiso, el Señor así lo estipuló, porque el Señor así lo creó. Encontramos también una mención de ser, pero en este caso ya no hablando de algo terrenal, ni de animales, ni de hombres,
sino de un ser supremo. En Éxodo capítulo 3 encontramos el momento en que Dios le habla a Moisés y lo envía a Egipto a rescatar al pueblo. Y Moisés dice: pero ¿quién eres tú para que cuando yo llegue tenga que decir me envió alguien? El Señor, ¿qué le dice? Dios le dice: yo soy el que soy. Cuando llegue dice: el yo soy me ha enviado. Vemos a un ser, el yo soy, el ser. Pero ¿qué ser vemos aquí en Éxodo capítulo 3? No es un ser terrenal, sino un ser supremo, un ser que está por encima de todo. Por eso dice: yo soy el que soy, un ser eterno, un ser supremo, un ser superior en todo aspecto, en todo sentido, una deidad, Dios mismo. Y lo podemos ver que también es real, que existe, porque Él creó todas las cosas y todo lo que nosotros podemos conocer. Viendo estas definiciones o viendo desde el punto de vista bíblico el ser, podemos decir entonces que cada uno de estos seres tienen personalidad, tienen ciertos rasgos y características que lo definen, tienen capacidades, tienen identidad, en completo son un organismo vivo. Cuando vemos esta definición de ser, podemos notar que la iglesia entra en esta definición. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene personalidad, la iglesia tiene rasgos y características que la definen, la iglesia tiene capacidades y la iglesia tiene una identidad. En completo, la iglesia es un organismo vivo, vive. Por eso, cuando hablamos de ser en el Antiguo Testamento, la palabra en hebreo es nefesh, que quiere decir muchas cosas. Quiere decir vida, alma, aliento, incluso hombre. Y en muchos textos no se le da una definición concreta, entonces donde podemos encontrar alma, también en otra versión podemos encontrar que dice vida, o donde dice vida en un sitio, en la misma palabra, en otro texto podemos encontrar que dice alma. No se le da como tal una definición concreta a esta palabra porque en el hebreo, al traducirlo al español, es difícil de interpretar. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que si hay una distinción clara cuando se habla de alma, cuando se habla de vida, y lo vemos que está el ser exterior y el ser interior. Pablo lo expresa de esa manera. Él dice: el ser exterior se va desgastando, aunque el ser interior se renueva cada día. ¿Cuál es este ser exterior? Está hablando de un cuerpo, este cuerpo, pero también es parte del ser. ¿Cuál es el ser interior? Bueno, también ahí hay un conflicto entre lo que es alma y espíritu. Parece que fuesen la misma cosa, pero que tienen características distintas. Es un tema bastante profundo que si me preguntan a mí en este momento les voy a decir todavía no lo sé. Pero lo cierto es que hay un ser interior que se va renovando. Este ser interior no es fuera del ser, es el mismo ser. Vemos entonces que en el Nuevo Testamento hay un ser exterior y cuerpo y un ser interior. ¿Y cómo podemos nosotros ubicar a la iglesia en este aspecto, en este sentido? Bueno, decimos que la iglesia existe y es real, porque la iglesia también es un organismo vivo. Cuando hablamos de un organismo decimos de algo que tiene vida, tiene un ser interior y un ser exterior. ¿Cuál sería el ser exterior? Hermanos, cuando vemos el sentido de la iglesia, que la iglesia tiene una vocación, que la iglesia tiene un mandato, que la iglesia fue, vamos a llamarlo, no sé cómo decirlo, formada o creada o
formada, edificada por Cristo Jesús. Vemos también que la iglesia tiene un ser interior que es Cristo. La iglesia la encontramos en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, como un cuerpo. ¿Un cuerpo compuesto de qué? Podemos irnos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra viva. Ahora el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quiénes son las piedras vivas? La piedra viva es todo creyente. ¿Por qué viva? ¿Por qué son vivas? Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Efesios, exacto, capítulo 2, y vamos a quedarnos un momento en Efesios, capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Teníamos una condición. ¿Cuál era nuestra condición? Muerto. Nuestro estado era muerto. ¿Y qué sucedió? Él, ¿quién es Él? El Señor Cristo Jesús, gracias al sacrificio en la cruz, gracias al llamado que nos ha dado, que Él nos ha hecho, Él nos dio vida. Él, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quiénes son las piedras vivas? El creyente, el llamado, el escogido, aquel a quien Cristo ha llamado. Y lo ha llamado de la muerte y le ha dado vida y vida en abundancia. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, y aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos como en qué condición muertos, cuando hemos sido llamados por el Señor, hemos sido tomados por Él. Él sencillamente ha hecho una obra en nosotros y nos ha pasado de muerte a vivos, de muertos a vivos, de la muerte a la vida. Somos piedras vivas, como dice la carta de Pedro. Colosenses capítulo 3, versículo 4. También dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quién es Cristo? ¿O qué es Cristo para cada uno de los creyentes? La vida. Cuando Cristo, vuestra vida, porque si somos del Señor, si Él nos ha llamado, es porque Él ha puesto en nosotros de su Espíritu Santo, el Espíritu de vida, ha estado sobre nosotros, sobre cada uno de los que han escuchado su voz, han seguido su llamado y han decidido seguirle. Edificados pues como piedra viva, dice la carta de Pedro, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Sed edificado, miren, hay un edificio. La iglesia es un edificio, pero no es este. No es este edificio que por causa de la pandemia hemos tenido las puertas cerradas. Esto no es la iglesia, esto es un local donde se congrega una iglesia. La iglesia es cada uno de los creyentes y la iglesia es cada uno de los creyentes unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Sed edificados como casa espiritual, dice la carta de Pedro. Pero podemos ver primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que nos dice, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debes servir en la obra, no aquí en el templo, no en las cuatro paredes. No es que Pablo le está diciendo para que sepas cómo puedas pintar las paredes de la iglesia, para que sepas cómo debes limpiar la iglesia, para que sepas cómo debes ordenar el techo, el sistema eléctrico, no, sino cómo debes conducirte como cuerpo vivo de creyentes. Vemos la iglesia entonces, que la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo. Pero no solamente es un cuerpo, no solamente es la casa de Dios, como dice también ahí la carta a Timoteo, sino que la iglesia tiene una personalidad. En Efesios capítulo 5, versículo 25 y al versículo 29, vemos que Pablo le da como una personalidad distinta a la iglesia y la compara a un matrimonio. O el matrimonio lo compara, a lo que es la iglesia, a la personalidad de la iglesia, a la característica de la iglesia con Cristo y la relación que la iglesia tiene con Cristo. Capítulo 5, 25 al 29 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, y este amor no es que la amó y ya la dejó de amar. No, sino que Cristo la sigue amando. Por eso sigue diciendo, se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por completo para santificarla, y esa santificación es continua, es progresiva, es constante, es todos los días, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Cristo hará la obra en cada uno de nosotros como iglesia, para presentársela. Él mismo nos presentará. Él mismo hará el trabajo en nosotros. Por eso dice también allá en Filipenses, dice Pablo, yo sé que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará todos los días hasta el día en que Cristo venga. Entonces, Cristo se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció, mira lo que dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo entonces se entregó por la iglesia, y Cristo se entregó por la iglesia, y Cristo también cuida constantemente a su iglesia. Vemos que la iglesia, que Pablo le da una personalidad a la iglesia para que haya una relación perfecta. La iglesia con Cristo y Cristo con su iglesia. Tiene un cuerpo, tiene una personalidad o también una identidad, y tiene una cabeza. Aquí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 15 y versículo 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Vemos entonces que la iglesia es real, la iglesia existe, Cristo la instituyó, y la iglesia es también un organismo vivo, donde la iglesia es el cuerpo, un cuerpo de creyentes, un cuerpo de personas salvas, personas con una naturaleza que nos lleva a pecar, pero con un Espíritu Santo que nos capacita y nos enseña y nos santifica todos los días a través de su palabra. Y también una iglesia que tiene por cabeza a Cristo Jesús. El versículo 16 dice:
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vemos la iglesia un organismo donde cada miembro se ayuda, ¿verdad? Yo no puedo creer que el pulmón no se beneficie del corazón. Yo no puedo ver que el corazón no se beneficie del pulmón. Yo no puedo ver que mis miembros no se ayuden entre sí para que podamos tener un buen funcionamiento como nosotros también, nuestro cuerpo como un organismo vivo. Todos los miembros se ayudan entre sí. Y es lo que Pablo está diciendo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos la iglesia, un organismo vivo con un cuerpo, una personalidad y una cabeza que es Cristo. Y esta cabeza es la que le da vida a la iglesia, es la que le da la dirección entonces a la iglesia. Cristo vino a crear, formar o a fundar una institución sagrada que tiene vida en Él, en Cristo, en la cabeza. Por lo tanto, es un organismo vivo con vocación, con personalidad y con rasgos y características que los definen. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esta identidad? Bueno, estamos diciendo que la iglesia es un organismo vivo con una identidad. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Podemos hacernos la pregunta, ¿qué nos identifica como iglesia? A nosotros, ¿qué nos debe identificar como iglesia? Si hay algo que nos puede identificar, que nos da la identidad de iglesia, es seguir las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 19 al versículo 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay un fundamento, el fundamento, de los apóstoles, las enseñanzas apostólicas, las enseñanzas que fueron dadas por inspiración divina, y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la cabeza, Cristo la piedra viva, que nos da vida a cada uno de sus miembros, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos un cuerpo que está con una personalidad y con una cabeza que es Cristo, pero también que tiene una identidad. La identidad es las enseñanzas de Cristo y la enseñanza apostólica. ¿Dónde vemos nosotros entonces estas enseñanzas? Bueno, ¿dónde vemos, esta identidad? Cuando la iglesia comienza a ser bíblica, cuando la iglesia comienza a ser practicante, cuando la iglesia es restauradora, cuando la iglesia discipula, cuando la iglesia sirve, cuando la iglesia evangeliza y cuando la iglesia mantiene el orden. En estos 7 puntos tendremos la enseñanza de toda la serie, cada una de las semanas que el Señor nos permita enseñar. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Bueno, la iglesia que Dios quiere que sea es una iglesia bíblica, practicante, restauradora, discipuladora, servidora, evangelizadora y ordenada. Una iglesia verdadera deberá poseer las características y distintivos que le dieron Cristo y los apóstoles. Y si una iglesia no está bajo las enseñanzas de Cristo, si una iglesia no se somete a las enseñanzas apostólicas que encontramos en todo el Nuevo Testamento, yo no estoy hablando de los nuevos llamados apóstoles, estoy llamando de lo que encontramos acá en cada una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, las cartas escritas por Juan, las cartas escritas por Pedro, la carta escrita por Santiago.
todo el Nuevo Testamento. Si la iglesia no está fundada en esto, si no se pone firme en esto, entonces ha dejado de ser iglesia. Y ese es el problema, porque estamos hablando de una iglesia que es un organismo vivo con una identidad. ¿Qué sucede cuando pierde esa identidad? La iglesia no se mantiene. Entonces, la iglesia debe permanecer o debe ser permanente en las enseñanzas apostólicas, en las enseñanzas de Cristo. Lamentablemente, el problema de la iglesia hoy en día es que está dejando de ser iglesia. ¿Por qué está dejando de ser iglesia? Porque poco a poco ya las enseñanzas no son bíblicas. Porque poco a poco no se practica la palabra de Dios. Poco a poco no busca restaurar, busca es convencer a una multitud de la prosperidad. Poco a poco ha dejado de ser discipuladora. Al menos no se discipula bajo los textos bíblicos, sino bajo otras influencias, muchas veces satánicas. Poco a poco la iglesia ha dejado de ser servidora y busca pues, en cierta manera, ser servida en desde cualquier punto de vista que lo podamos ver. Es una iglesia que se ha quedado estancada, que no busca servir a los demás. Es una iglesia que ha estado, vamos a llamarlo de esta manera, paralizada. Una iglesia que ha estado paralizada. Lamentablemente la iglesia ya no es evangelizadora. No se evangeliza al menos bajo lo que el Señor ha enseñado, sino que se busca es la motivación, motivar. Lamentablemente la iglesia ha perdido el orden. Mire, usted puede buscar por YouTube iglesias fuera de orden o iglesias saltando o iglesias como usted lo quiera escribir. Y usted va a encontrar una cantidad de videos increíbles de iglesias donde hay una manifestación del Espíritu según ellos y eso está todo fuera de orden. Fuera de orden. Pero yo no quiero hacer mucho hincapié en esto porque esta es cada una de las enseñanzas que veremos cada una de las semanas. Algunos lamentablemente están viendo la iglesia como una terapia psicológica. Algunos están viendo la iglesia como un club social. Por eso al quitarle este local al que se le ha llamado iglesia, al quitarle este local, lamentablemente la fe de muchos o la cristiandad de muchos o la religiosidad de muchos se ha venido al piso, se ha desmoronado porque ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque se ha tomado la iglesia como un club, un lugar a donde voy, a donde comparto, a donde me siento bien. No tengo más nada que hacer, no tengo más amigos, bueno, voy a buscar amigos en este lado. Y se ha venido por los amigos, se ha venido por la comodidad, pero en este momento que la iglesia ha sido, o el templo ha sido cerrado, lamentablemente la fe de muchos se ha debilitado. Muchos han quedado a la deriva y ahora ¿qué hago? No hay un lugar a donde congregarme. No hay quizá una enseñanza concreta de lo que en realidad somos como iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como piedras vivas nos vamos edificando unos a otros y nos vamos ayudando mutuamente para el crecimiento. Hermanos, permita el Señor que toda esta serie pueda en realidad obrar en nuestras vidas. Y que, como dice allá en un texto en Jeremías, que podamos volvernos al camino antiguo. Aunque someternos a las directrices de Dios a través de su palabra, pueda alejar a amigos, pueda causar desprecio para otros, no nos importa, seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Que cada uno de nosotros pueda vivir bajo las enseñanzas cristianas, apostólicas, que cada uno de nosotros pueda ser bíblico, que cada uno de nosotros pueda ser servicial, pueda ser discipulador, que cada uno de nosotros pueda practicar cada día constantemente la palabra, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra.
que cada uno de nosotros podamos tener la capacidad de ayudar en la restauración del que cae, que cada uno de nosotros pueda mantener el orden que Dios ha establecido, incluso a nivel de liderazgo. Permite el Señor, hermanos, que esta enseñanza pueda obrar en cada uno de nosotros, que pueda obrar en nosotros como iglesia y podamos recibir la bendición y la dirección del Señor para que seamos cada día la iglesia que Dios quiere que seamos. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Dios, gracias por esta enseñanza y te doy gracias, Padre amado, porque a través de tu palabra podemos encontrar que la iglesia es un organismo vivo y un organismo vivo que debe permanecer. Padre, ayúdanos a perseverar, a permanecer, a persistir en la enseñanza bíblica, a ser bíblica, a ser doctrinalmente sana y que podamos agradarte a ti, el autor y consumador de la fe. Que podamos agradarte a ti, tú eres la cabeza, tú eres nuestra vida, tú eres quien nos ha dado vida. Permite, Padre Santo, que podamos agradarte en cada una de las enseñanzas y permite que podamos agradarte con nuestras vidas y podamos ser la iglesia, Señor, esa iglesia que tú quieres que seamos. Te lo imploramos dándote muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. También quiero aprovechar, hermanos, y vamos a darle corrido. Vamos a estar orando, hermanos, por nuestra iglesia. Vamos a estar orando por nuestros familiares. Vamos a estar orando por nuestros hermanos que están en otro país, en otra nación, y que el Señor obre en su misericordia en cada uno de ellos. Oremos. Bendito Dios, ante ti, Padre amado, quiero colocar a la iglesia Cristo el Redentor. Quiero suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas bendecir a tu iglesia. Bendícela, bendice a cada uno de los líderes, bendice a cada uno de los ministerios. Dame de tu sabiduría, Señor, a mí y a cada uno de los líderes que estamos al frente de esta obra tuya. Danos de tu sabiduría, Señor, para saber cómo guiar a tu iglesia, para saber, Señor, hacer el trabajo que tú nos has demandado. Y te ruego por la grey. Te pido en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, por cada familia, por cada matrimonio, por los jóvenes, adolescentes y por los niños. Guarda, en tu misericordia, guárdales, Señor, y líbrale tú de todo mal. Permite, Padre amado, que tu iglesia pueda crecer, que tu iglesia sea edificada, no solamente en una enseñanza dominical, sino que haya ese entusiasmo, que haya ese deseo, ese anhelo, Señor, de exponer su vida a través de su palabra, que haya ese anhelo y ese deseo de buscarte en constante oración, de tener una íntima comunión contigo. Creo en lo que dice tu palabra ya en Apocalipsis 3:20, que tú estás a la puerta y llama. Si alguno oye tu voz y abre la puerta, tú entrarás y cenarás con él y él contigo. Señor, ayúdanos como iglesia a tener una íntima relación contigo, a dejar fuera, Señor, toda religiosidad, toda religión y poder, Señor, ser uno contigo por el poder de tu Espíritu Santo. También imploro, Dios, por nuestra familia. Ruego en este caso por mi esposa, por mi hijo. También coloco ante ti parte de mi familia, que es mi mamá, mi madre, mis hermanos, mis suegros, cuñados, mis tíos, abuelos, abuelas. Señor, también ruego por la familia de cada uno de mis hermanos de la iglesia Cristo el Redentor, rogándote en el nombre de Jesús tu ayuda, tu bendición, y que tú nos utilices a cada uno de nosotros, poniendo las palabras idóneas, Señor, para predicarle las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no te conocen. También, Señor, ayúdanos para que con nuestro comportamiento podamos, Señor, predicar, podamos dar testimonio del cambio que tú haces en cada una de nuestras vidas. Suplico también, Señor, por nuestros hermanos que están en el exterior. Ruego, Señor, por los que están en República Dominicana, en Panamá, en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Uruguay aún,
Te ruego, Señor, que tengas misericordia de cada uno de ellos, que en tu misericordia tú le puedas guardar y tú le puedas proveer para todas sus necesidades. Líbrales tú, Señor, de toda complicación de salud. Líbrales en tu misericordia del virus y permite que cada uno de nuestros hermanos puedan ser luz y puedan ser sal en el lugar a donde tú le has llevado. Te lo pedimos, Señor, dándote muchas gracias por lo que tú haces y harás. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.